Bueno, abra su Biblia, Romanos 7, una vez más. Pedí que hicieran la lectura del sermón, así que no voy a entrar leyendo el pasaje. El pasaje que quiero abordar está en Romanos 7, versos 13 al 25. Y nada más permítame recordar cómo terminamos la semana pasada. Romanos 7, 12 da testimonio de que la ley de Dios es santa, es buena, es perfecta, es justa, pues. Entonces la ley de Dios es para nuestro bien. Pablo ha salido a defender la ley en medio de la ciudad de Roma, o escribiendo a los romanos, ha dicho esta declaración hermosa en el versículo 12. La ley es santa, es justa y es buena. Y eso nos comunica entonces unas virtudes que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas de una manera sin igual. Así que concluimos la semana pasada reconociendo que la ley de Dios es la regla de vida que Dios nos ha dado. La ley de Dios es eso que sustenta todo lo que tú y yo hacemos, lo que podemos vivir, la forma como nos desenvolvemos en la sociedad, la manera como estamos unidos en matrimonio, la forma como criamos a nuestros hijos, la forma como trabajamos en el día a día. La ley está llena de sentencias, decretos, mandatos que nos animan y nos alientan a poder vivir para Dios. De esa manera, no somos creyentes solamente del Nuevo Testamento. Leemos la Biblia completa como la palabra de Dios. No estamos llegando a la ley para decir, pero esto no aplica para mí. Porque aunque hay muchas cosas que su cumplimiento lo tuvieron en Cristo, aún el Antiguo Testamento sigue siendo la palabra de Dios, y como tal debemos leerla, como tal debemos asumirla. La ley nos muestra el blanco al que debemos apuntar. La ley nos muestra la meta tras la cual debemos correr. Y todo esto es conforme a la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, la ley es justa, pero no puede justificarnos. Sin embargo, no deja de ser justa. La ley es justa, pero no nos puede justificar. La ley es santa, pero no nos puede santificar. En otras palabras, la ley alumbra nuestro entendimiento acerca de la justificación. La ley alumbra nuestro entendimiento acerca de la santificación, pero no nos puede justificar por sí sola y no nos puede santificar por sí sola. Entonces, ¿qué hacemos con la ley? Bueno, vaya con su vista al verso 25, Romanos 7, verso 25, vaya con su vista ahí. Y vea lo que Pablo va a concluir. Yo voy a llegar en unos minutos a ese verso, pero vea lo que Pablo va a concluir. Gracias a Dios. ¿Qué dice? Gracias a Dios por Jesucristo. La ley no me puede justificar, la ley no me puede santificar. Entonces la pregunta es, ¿quién me puede justificar y santificar? Jesucristo. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo es la conclusión que Pablo va a dar en este capítulo 7, que es un capítulo donde se va a enfocar o se ha enfocado en la ley. Ahora, antes de llegar al texto, ocupo dar un poquito de contexto para entender mejor el texto. Los primeros 13 versos, 12 ya hemos considerado y vamos a considerar lo siguiente, pero los primeros 13 versos del capítulo 7, Pablo tiene una manera de expresar los verbos que están en esos versos en pasado. Todos los verbos que están allí entre el verso 1 y 13 están en pasado, entonces eso comunica que son acciones pasadas. Pero los verbos que están del verso 14 al 25 están en presente. Eso comunica que Pablo está escribiendo en tiempo presente para sí mismo, y eso comunica que esos verbos están en presente para nosotros mismos ahora como lectores. Ahora, la gran pregunta ante este pasaje, por eso dije que era un pasaje denso, y observa que lo hice desde la oración,
Porque siempre que un predicador o un maestro tiene pasajes como el que vamos a tener hoy frente a nosotros, se da cuenta de lo denso que un pasaje puede ser. De hecho, pude haberme quedado varias semanas predicando estos versos, pero realmente estos versos comunican una sola idea y por eso decidí quedarme en un solo mensaje. Entonces, hay un problema con el texto que tenemos delante de nosotros y es que a lo largo de los años el texto ha despertado muchas interpretaciones, el texto ha despertado muchas inquietudes acerca de quién habla Pablo en este pasaje. La manera más natural en la que nosotros vamos a encontrar que el pasaje puede ser leído es la primera persona del singular, porque Pablo va a usar el yo. En varias ocasiones Pablo va a usar el yo, como lo ha hecho en los versos anteriores. Sin embargo, por las cosas que el texto comunica, a veces eso complica un poco la lectura natural del yo. Entonces, a lo largo de la historia ha habido hermanos, intérpretes, predicadores, comentaristas, que han entendido este pasaje de diferentes formas. Por ejemplo, hay quienes han dicho que Pablo está hablando aquí de personas no regeneradas, es decir, no salvas, porque siguen batallando con su carne. Segundo, algunos piensan que Pablo está hablando de Israel bajo la ley, es decir, de aquellos judíos que estaban bajo la ley, pero que no habían venido al evangelio. Tercero, algunos piensan en un término de un cristiano en un estado no saludable. Voy a volver a repetir eso. Algunos piensan en un estado de un cristiano no saludable, y a la luz del evangelio yo tengo que acotar algo. A la luz del evangelio eso es anormal. Porque si el Señor nos rescató, no nos rescató para ser cristianos anormales, nos rescató para ser cristianos en crecimiento o cristianos normales, no anormales. Esa posición de la que yo estoy hablando, de un cristiano no saludable, hace unas décadas introdujo que muchos intérpretes llamaran a estos, voy a usar esta interpretación entre comillas, esta interpretación hizo que muchos intérpretes, pastores, predicadores, maestros, hablaran del cristiano carnal. Pero el cristiano carnal, a la luz del evangelio y a la luz de las cartas de Pablo, no es cristiano. El cristiano carnal, como estos intérpretes lo introdujeron, no es otra cosa más que cizaña creciendo al lado del trigo. En otras palabras, el término cristiano carnal no es algo que concuerda con los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Yo voy a explicar eso más tarde. Otros intérpretes pensaron que lo que Pablo está diciendo aquí describe una experiencia transicional de personas que despiertan a una necesidad espiritual, pero no llegan a la experiencia espiritual. Y finalmente, la interpretación más natural sería que Pablo se está describiendo a sí mismo en una batalla con su carne y por ende nos está describiendo a nosotros mismos en una batalla contra nuestra carne, a pesar de que hemos sido libres de la condenación de la ley, pero sin una obediencia perfecta. ¿Ya vieron lo denso del pasaje? En otras palabras, 1, 2, 3, 4 y 5. Este pasaje pudiera ser predicado desde 5 escuelas de interpretación diferentes. Y eso es lo que ha complicado el pasaje, porque tú pudieras escuchar el día de hoy a 5 predicadores arriba de este púlpito y cada uno de esos predicadores, dependiendo del lente o de las gafas que se puso para estudiar este pasaje, predicarían hacia lugares un poco diferentes.
Entonces, ni siquiera está en sus bosquejos porque no quiero que se enreden. Yo voy a predicar la última posición porque creo que es la posición que más honra al texto. La posición es que Pablo se está describiendo a sí mismo y por ende a la larga te está describiendo a ti y a mí en una lucha contra el pecado permanente. Ni siquiera tienes que salir de tu casa para pelear con el pecado. Hola. Si tú piensas que para ser tentado tienes que salir de tu casa para ser tentado, no entiendes la doctrina del pecado. Lo que Pablo va a decir en este pasaje es que el pecado mora dentro de nosotros y por ende el pecado nos va a presentar una batalla frontal cada día a las 7 a.m., cada día a las 5 de la mañana, cada día a las 12 de la noche, cada día a las 5 de la tarde, cada hora a las 10 o a las 11 de la noche, y no tienes que abandonar tu casa. Está allí contigo, mora dentro de ti. Por lo tanto, lo que quiero explicarte es que Romanos 7 se enfoca en la ley, en esta ley que tiene los mandatos de Dios para nuestras vidas. Y luego Romanos 8 se va a enfocar en el Espíritu Santo. Yo mencioné hace un par de domingos que la única mención que hay en el capítulo 7 para el Espíritu Santo es una en los primeros versos, creo que el verso 6 o el 7. Pero tú vas a entrar conmigo al capítulo 8 y vas a ver el capítulo 8 que comunica la victoria del creyente a través de la vida en el Espíritu Santo. Pero aún no llegamos allí, así que vamos a entrar en densas tierras para explicar eso. Entonces, la posición que voy a seguir en este pasaje es que Pablo describe su lucha y la de todo creyente contra el pecado. A la luz de este pasaje, esa lucha se da en obedecer la ley o desobedecer la ley. Esta lucha que Pablo tiene dentro de sí, sí, es una lucha con la carne, con sarx, pero es una lucha entre obedecer y desobedecer la ley. Él tiene la ley. Usted y yo tenemos la palabra de Dios en nuestros días. Observe eso. La palabra de Dios está como nunca ha estado antes en nuestra era. Biblias de cualquier tamaño, de cualquier color, con cualquier tipo de letra. Biblias en nuestros celulares, Biblias en nuestras computadoras, Biblias en nuestros dispositivos electrónicos. La puedes oír, la puedes ver, la puedes escuchar. Predicaciones al acceso de un clic, enseñanzas al acceso de un clic. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa también está con nosotros y está presta para desobedecer lo que leemos o lo que se nos enseña. Entonces, Pablo está hablando de sí mismo como un cristiano. Permítame aclarar de inmediato que no quiero decir con lo que no quiero decir con este mensaje, lo que no quiero decir con este pasaje. No quiero decir que debemos conformarnos con una vida mundana. No quiero decir que debemos conformarnos con una mentalidad derrotista. Vuelvo a decirlo. Lo que no voy a decir con este mensaje es que debamos conformarnos con una vida mundana. Cuando el creyente no tiene bien definido la raya que hay entre lo sacro y lo profano, va a estar practicando en lo profano creyendo que es santo. Y va a estar en lo santo negando que es profano. Pero tampoco quiero decir que este pasaje comunica una mentalidad derrotista. Lo que no comunica este pasaje es que el cristiano tiene que estar derrotado por su carne todos los días. Como cristiano nunca debemos hacer las paces con nuestro pecado, sino que debemos luchar contra él. La derrota no es la única, ni siquiera la principal experiencia de la vida cristiana, sino que vamos a ser convocados en el capítulo 8 a vivir la vida del Espíritu, y en esa vida en el Espíritu hay victoria,
y hay libertad para nosotros. Entonces, dicho eso, entremos al texto. Lo primero que Pablo va a hacer en el texto es darnos un entendimiento de la ley en nuestra lucha contra el pecado. Él va a declarar lo que la ley de Dios es en nuestra lucha contra el pecado. Lea conmigo verso 13 y verso 14. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Nuevamente, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Bueno, verso 12 dice que la ley es santa, es justa, es buena, y ahora vamos a agregar un elemento más, es espiritual. La ley es espiritual. Contiene un mensaje espiritual, contiene la vida del espíritu, viene a nuestro espíritu. Y Pablo nos va a presentar en este pasaje su tesis que ha defendido en los últimos versos. La ley no es culpable de traer la muerte a la humanidad. El culpable de introducir la muerte a la humanidad es el pecado, quien usó la ley para provocar la transgresión. Génesis 3, ¿recuerdan? Primero en Génesis 2, Dios dice a Adán y a Eva, de este árbol no comeréis. Génesis 3, la serpiente se presenta delante de Eva y le dice, con que Dios os ha dicho, no comeréis de este árbol. Dios sabe bien que el día que ustedes coman, llegarán a ser como Dios. ¿De dónde la serpiente tomó esta sentencia? De la ley que Dios había dicho a Adán y a Eva. Para ellos en el Edén la única ley es no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, la serpiente introduce la forma que el pecado ha seguido en todos estos siglos. La serpiente toma la ley de Dios, la trae al ser humano y provoca con ella o estimula la desobediencia en nuestro ser. ¿Qué hace el pecado para ti y para mí? Lo mismo. Va a tomar la palabra de Dios y te va a brindar la facultad y te va a decir que puedes usar tu libertad cristiana y te va a decir que puedes hacer uso de tu libertad para hacer lo que te plazca. Bueno, ese es el punto perfecto entre distinguir lo profano de lo sacro. Y el pecado seguirá haciendo lo mismo, usar la ley para provocar nuestra transgresión. Observan el pasaje que ya leímos, lo que Pablo dice aquí. La ley es espiritual, pero yo soy carnal. Tiempo presente, no dice era carnal. Dice yo soy carnal. Observen cómo entonces Pablo va a comenzar a usar textos o verbos en tiempo presente. Yo mencioné la última ocasión que la palabra pecado aquí está en singular porque comunica el principio del pecado, o en otras palabras, comunica nuestra naturaleza pecaminosa desde que nacemos. Es este texto en particular, este capítulo en particular, no habla de pecados en plural. Entonces Pablo no se está refiriendo a mentir, a robar, al adulterio, al robo. Porque si fuera eso, Pablo usaría la palabra pecados y pasaría a describir estos pecados. Pero la forma que está usando es pecado en singular
y está hablando de la raíz de todos nuestros pecados. ¿Cuál es esa raíz? Que desde que Adán y Eva pecaron, la humanidad ha llegado a ser descendientes de Adán y Eva. Así que cuando el niño da su primer llanto en el parto, cuando nace y comienza a llorar, ese niño está comunicando: ya llegué, vengo a reinarte, vengo a gobernarte, vengo a hacer lo que me plazca, vengo a hacer contigo lo que yo quiera. Y si tú tienes a dos padres novatos ahí, van a decir: bienvenido, claro que sí, estamos aquí para servirte. Y el niño va a comenzar con su propio pecado y con su propia naturaleza a hacer de los padres títeres. Ahora, no estoy diciendo que no estamos felices cuando recibimos a un niño, no estoy comunicando eso. Lo que estoy comunicando es que si entendemos la naturaleza pecaminosa, tal como Génesis 3 nos lo presenta, vamos a saber qué es lo que está pasando cuando un hijo de Adán ha nacido. Que necesita ese hijo de Adán para poder solucionar el problema de su ego, encontrarse con Cristo. Por eso Pablo va a decir en el verso 25, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por eso decíamos que el pasaje puede presentarnos una visión derrotista cuando piensas que el ser humano que ha llegado a Cristo tiene que estar derrotado por su pecado completamente. No, no es así. Y gracias a Dios, Romanos no termina en el capítulo 7, va a pasar al capítulo 8, y el capítulo 8 es llamado, Romanos es como una cordillera. Subir por esta cordillera es maravillosa porque te brinda un entendimiento mayúsculo de lo que es el Evangelio, te brinda un favor, una visión gloriosa de lo que es el Evangelio. Así que subir, cuando vamos subiendo capítulo tras capítulo por Romanos, cuando llegamos al capítulo 8, esto es como el pico más alto de la cordillera. ¿Qué nos va a comunicar ese pico más alto en la cordillera? Que hay victoria para el creyente que vive en el poder y en el favor del Espíritu Santo. Pero antes de llegar allí, Pablo tiene que decirnos que el pecado es extremadamente pecaminoso. El pecado es extremadamente pecaminoso. Las personas lo pueden llamar error, a veces lo llaman falla moral, a veces lo llaman descalabro, a veces lo llaman ajuste psicológico. Pero observa que todas estas expresiones jamás reconocen que el pecado ofende la santidad de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es extremadamente pecaminoso y siempre ofende la santidad de Dios. Observa cómo la raza humana distorsiona totalmente lo que es el pecado. Y a la luz de Génesis 3 podemos entender que el hombre no es esencialmente bueno, el hombre es un pecador. No es esencialmente bueno. El hombre es verdaderamente un pecador que necesita el favor y la misericordia y la dádiva de Dios para poder ser restaurado, para poder ser recalibrado a la imagen de Dios. Escucha lo que Pablo va a decir en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Entonces Pablo ahí en Gálatas está ayudándonos a entender la naturaleza del pecado, cómo el pecado opera
haciéndonos esclavos a la ley, y cuando somos esclavos a la ley, esa ley que debería brindarnos vida, entonces realmente solo nos brinda muerte. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Necesitamos entender la verdadera naturaleza del pecado. Una de las doctrinas menos predicadas en nuestros días es la que tiene que ver con la doctrina del pecado. No entendemos el pecado. No entendemos la naturaleza del pecado. Cuando tenemos choques con otras personas, no entendemos que lo que estamos realmente enfrentando es el pecado de esa persona. No entendemos por qué a veces los hombres queremos arreglar todo con "se me olvidó". ¿Han visto eso? Cuando alguien confronta a un hombre, dice "se me olvidó". Pueden decir amén las señoras. Ahora yo tengo otras para las señoras. Cuando nosotros confrontamos a las señoras dicen algo como esto: ando en mis días. ¿Ven eso? Y así nos podemos llevar el año. Y entre "se me olvidó" y "ando en mis días", la vida se nos va. Hermanos, hay una naturaleza pecaminosa al interior de nosotros que no se ha ido cuando tú comenzaste a leer la Biblia, está contigo y va a enfrentar una batalla frontal. Y aunque tú quieres obedecer a Dios, tu carne, tu naturaleza pecaminosa se va a resistir a hacerlo. Es por esta razón que el pasaje se vuelve tan controversial para algunos, porque el pecado no es una entidad independiente. El pecado no actúa de manera independiente en nuestro ser. No lo es. El pecado a veces involucra nuestra boca, el pecado a veces involucra nuestros pensamientos, el pecado a veces involucra nuestra vista, nuestras manos, todos los órganos, pues, de nuestro cuerpo. Y aunque ya somos participantes de la era venidera, es decir, ya somos participantes de la vida eterna, aún nuestra naturaleza pecaminosa se rebela contra los mandatos de Dios. Entonces, ¿qué hace la ley que es espiritual? Como dice Pablo aquí, la ley que es espiritual me muestra el estándar de Dios, me muestra la santidad de Dios, me muestra el carácter de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios misericordioso. Pero vean cómo inmediatamente que Pablo dice que la ley es espiritual, también dice, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. La palabra ahí carnal es sarkinos y simplemente se refiere a alguien no espiritual. ¿Lo ven? La ley es espiritual, dice Pablo. El hombre es sarkinos. El hombre es no espiritual. Entonces, la ley te hace demandas espirituales y Pablo dice, pero nosotros no somos espirituales. Esta palabra, la palabra ahí carnal, que el hombre es carnal, no significa, y eso es lo que quiero que entiendas, no significa a un hombre dominado por la carne. Porque un hombre dominado por la carne es un pecador. Un pecador no va a ir a la ley que es espiritual para revisar cómo debe de hacer las cosas o cómo debe vivir. Entonces, sarkinos lo que está comunicando no es un hombre dominado por la carne, simplemente es un hombre no espiritual. Bueno, decía al principio que una de las posiciones que se siguieron a la luz de este pasaje es el llamar a cierto núcleo del cristianismo que aparentemente no vivía como cristiano, denominarlo como cristiano carnal. Sí, pero esa es una interpretación no adecuada de lo que el verso 18 está diciendo. Porque carnal ahí no comunica a alguien dominado por su carne. Carnal aquí comunica simplemente a alguien no espiritual.
Y cuando ese término cristiano carnal se introdujo, entonces realmente muchas personas lidiaron o batallaron con personas, llamándolas cristiano carnal, con personas que nunca fueron creyentes. Entonces el término no es real a la luz de lo que estamos estudiando. Si hay una posibilidad de ser un creyente y seguir siendo dominado por el pecado, entonces la obra de Cristo no ha sido real sobre esa persona. Entonces no es un cristiano carnal, nomás quítale cristiano, es un carnal. Es carnal, pero no es cristiano. El equilibrio aquí está en reconocer que no existe un solo cristiano sin la presencia de la carne. O lo voy a decir de otras palabras para que lo entiendas. Mientras tengamos vida, somos carnales. A la luz de este verso. ¿Lo ven? Mientras respires, mientras despiertes, mientras comas, mientras vayas a trabajar, mientras tengas necesidades físicas, mientras todo esto está funcionando de manera normal en nosotros, somos carnales. No podemos separar nuestra carne de nuestro espíritu. Están en el combo. Todos aquí hemos ido un día a estas tiendas donde te venden todo en paquetes o en combos, ¿no? Combo 1, combo 2, combo 3, combo 4, 5, 6, 7 y 8. Y tú no llegas y dices, quiero el combo 1, pero quiero que me quites esto otro, y le puedes quitar lo que quieras, pero a la hora de pagar vas a pagar lo mismo. Los 170 pesos que decían ahí, así les quites lo que les quieras quitar, te los van a cobrar. Porque están en el combo. Cuando nacimos de nuevo, el Señor nos dio una nueva mente, un nuevo entendimiento, nos salvó, pero nos dejó el mismo cuerpo. ¿No te diste cuenta de eso? Te dejó la misma carne. De hecho, esa carne, a la luz de este pasaje, te ha acompañado desde el día que naciste. Se ha estirado un poco, ha crecido un poco, ha engordado un poco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es la misma carne con la que naciste. Yo estaba escuchando un día un predicador y la experiencia de este predicador era que había estado en adicciones por, no sé, 30, 40 años de su vida. Y cuando él empezó a testificar de lo que Dios había hecho en su vida, él dice, bueno, el Señor me salvó, aunque ustedes no lo crean, pero me dejó la cara para testimonio. Y eso te quiero comunicar esta mañana. Sí te salvó, sí te dio vida nueva, sí te dio vida eterna, sí escribió tu nombre en el libro de la vida, pero te dejó la misma carne para testimonio. Pablo utiliza aquí la expresión carnal porque él mismo no puede cumplir totalmente con la norma de Dios. Que el creyente sea carnal, lo que Pablo está comunicando es que aún no puede cumplir con la norma de Dios en totalidad. Él quiere obedecer a Dios, pero su carne se sigue oponiendo. Un día lo obedeceremos de manera perfecta en la era por venir, pero hoy, aunque nos esforcemos, lo hacemos de manera imperfecta. Era presente. Quiero obedecerlo. Y a veces medio le atino. Pero hay días donde no le atino absolutamente a nada. Mira 1 Corintios 3:1, donde Pablo va a hablar de esta batalla. Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A la luz de lo que ya dije, el pasaje es sumamente claro. Vuelvo a insistir, no existen los cristianos carnales en el sentido de lo que ya mencioné. Pero vean lo que dice el pasaje. Quiero hablarles como a espirituales. ¿Por qué Pablo quiere hablarle como a espirituales a esta congregación?
porque la ley es espiritual y mientras más yo escucho la ley, mientras más yo recibo de la palabra de Dios, se supone que yo debería ser más como la palabra de Dios me dice que sea. Entonces deberíamos ser más espirituales con el paso de los años. Pero Pablo dice, tengo que hablarles como a carnales, es decir, como a gente no espiritual. Y aquí está muy claro la explicación que él da. Observen el final, como a niños en Cristo. ¿Qué es un niño en Cristo? Alguien que recién llegó al Evangelio, alguien que creyó posiblemente, pero que no tiene la madurez, no tiene la santificación cultivada o desarrollada por el paso de los años para lograr una vida madura o una vida llena del Señor. Entonces, Pablo no dice en el pasaje que él está en la carne. Pero lo que sí dice es que la carne está en él. Hay una tremenda diferencia, ¿no? Pablo no está diciendo que él anda en la carne, que él milita en la carne, que él vive la vida o lleva la vida en la carne. No, no está diciendo eso. Y por eso es que tenemos que tener cuidado con el término cristiano carnal. Pero lo que Pablo sí está diciendo es que la carne sigue estando en él. Fitzmayer dice de eso, el ego posee una naturaleza en la que el pecado está arraigado a causa de Adán. El ego, adherido a nosotros mismos, está agregado, añadido, arraigado, incrustado, como lo quieras decir, a causa de Adán. Posiblemente el ejemplo más claro de esto es cuando nuestro azulejo cerca o el piso que tiene cerca de la estufa, porque la comida ha botado, se ha comenzado a pegar y ha comenzado a incrustarse y a poner una suciedad en esa parte. Y tú lo limpias y lo limpias y lo limpias y lo vuelves a limpiar y ya compraste un líquido y ya le pediste al compadre que tienes en Estados Unidos otro líquido que dicen que ese sí es el bueno. Y ya alguien fue a Alemania y te trajo otro líquido, pero tú por más que lo limpias, al día siguiente vuelve a brincar y brotar. Está arraigado, está incrustado. Y así es nuestra naturaleza pecaminosa. Está arraigada, está incrustado a nosotros mismos. Está ahí, ha estado allí. Por eso Pablo usa la expresión vendido a la esclavitud del pecado. Vendido a la esclavitud del pecado comunica que la corrupción moral está de manera natural en ti y en mí. Ha estado allí, permanece en ti y va a permanecer en ti hasta el día que seamos presentados delante del Señor con cuerpos glorificados o con cuerpos resucitados. Finalmente dejaremos de pelear con esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Entonces, ¿qué hace esa naturaleza pecaminosa en la vida de un creyente? Dos cosas. Lo contamina y lo frustra. Ese pecado que está en nosotros nos contamina a veces nuestro hablar, contamina a veces nuestro pensar, contamina a veces nuestra acción, contamina la forma como nos relacionamos con los demás. Y nos frustra en el sentido de que no logramos alcanzar el estándar o la meta que Dios nos está trazando. Entonces, yo sé, por un lado yo sé que debo agradar al Señor, pero cuando no llego allí, me frustro. Y digo, otra vez la volví a regar, otra vez volví a hacer lo que no debía haber hecho. Hermanos, debo recordarte que nosotros pasamos por Romanos capítulo 6 y lo que Romanos capítulo 6, verso 6 nos comunica es que cuando el Señor nos salvó, nos libró de la tiranía del pecado. Eso significa, ya no servimos y ya no somos esclavos del pecado, ya no somos hacedores del pecado, pero lo que allí no se nos dice es que nuestra naturaleza pecaminosa se fue cuando creímos en el Señor Jesucristo. Y Pablo está tomando esto
Entonces, para mostrarnos a nosotros lo que realmente el pecado va a ser, el pecado original va a presentarnos una batalla. Y Pablo nos presenta a alguien incapacitado por el pecado, no dominado, no controlado, pero sí incapacitado por el pecado. Porque si el pecado nos frustra y el pecado nos contamina, entonces a la larga lo que el pecado va a hacer es incapacitarnos. Entonces, si el pecado nos incapacita, esta es la realidad por la que a veces, quiero ayudarlo a pensar en ese sentido. Esta es la razón por la que a veces gente que ora mucho o gente que dice, hermano, estuve orando toda la madrugada, todo el día, oré toda la mañana por esa necesidad, va a tomar decisiones con las patas. ¿No me entendió eso? Bueno, se lo voy a poner en español. O sea, gente de la que tú podrías esperar porque comunica que está buscando al Señor, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, no le va a alcanzar lo que está acá en su mente para tomar decisiones adecuadas. El pecado lo está incapacitando. Por eso vas a tener a creyentes que te dicen, hermano, leí el libro de Isaías el día de ayer. 60 y tantos capítulos. Leí al profeta Ezequiel el día de ayer. Y tú dices, ¿se la creo o no se la creo? Sí, pero no hizo la tarea. Sí, pero no lavó su ropa. ¿Lo ven? Entonces, no hay congruencia y lo que el pecado hace es hacerme que yo tenga unos estándares como de decir, wow, lo alcancé, lo logré. Y por otro lado, no voy a responder de manera adecuada. Ahí más adelante en el capítulo 7, verso 18, Pablo va a presentar la misma idea. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Entonces, está este cristiano diciendo, quiero agradar a Dios, pero mi carne no me ayuda. Bueno, vamos a pensarlo o vamos a decirlo en términos de Jesús. Jesús le dice a los discípulos en aquella ocasión, ciertamente mi espíritu está presto, mi espíritu quiere, pero mi carne ¿qué? Se resiste. Bueno, Pablo está recogiendo esas mismas palabras de Jesús. Yo quiero, yo sé que esto es bueno, yo sé que esto es espiritual, yo sé que esto agrada al Señor, pero mi carne no me ayuda. Y te tengo malas noticias, hermano, nunca te va a ayudar. Nunca te va a ayudar. Tu espíritu quiere orar, pero tu carne quiere dormir. Tu espíritu quiere leer la palabra de Dios, pero tus ojos quieren estar cerrados. La carne sigue sirviendo entonces como base de operaciones que el pecado va a utilizar para pecar. ¿Cuál es la base de operaciones que el pecado tiene o que el pecado tiene en nuestras propias vidas? La carne, nuestra propia carne. Por la condición caída del hombre, la carne sigue sujeta al pecado y está contaminada por completo. Por completo, no le busques. Está contaminada por completo. Esto nos ayuda a pasar a la siguiente sección, la batalla del creyente. Y Pablo va a repetir esta expresión, verso 15 al 17 y 19 al 20. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy el que lo hace, yo el que lo hace, sino el pecado
que habita en mí. Versos 19 y 20. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Vean cómo la batalla se va a intensificar o va a ser Pablo más agresivo para decírnoslo. Entonces, permítame describir la batalla en dos enunciados para que esto sea sencillo para ustedes. Hay otros pasajes donde Pablo explica esta misma batalla. Romanos 8, va a regresar al punto en Romanos 8 del 9 al 11 o el 13, 14. Ya leímos 1 Corintios 3:1. Pablo va a hablar de esa misma batalla en Gálatas. Pero número 1, el creyente quiere hacer el bien, pero no lo hace. El creyente quiere hacer el bien, pero no lo hace. Sabe que lo correcto es obedecer la ley de Dios, pero falla en obedecerla en totalidad. Entonces el pecado nos adormece, el pecado no nos deja ver, el pecado obstruye nuestro entendimiento. En otras palabras, el pecado nos quita la luz que la ley que es espiritual, que la ley que es buena, que la ley que es santa, que la ley que es justa nos brinda. Y lo que Pablo hace aquí es analizar la situación, analiza esta batalla que todos tenemos, pero no la explica totalmente. Eso es lo que hace un poco denso el pasaje. No explica totalmente cómo debemos enfrentar esa batalla. Lo que Pablo sí deja ver, y eso debe alentarnos, es que el pecado es un inquilino temporal e indeseable. El pecado es un inquilino temporal e indeseable de este lado de la eternidad. Bueno, ¿cuándo termina nuestra batalla con el pecado? Cuando estamos delante del Señor. Por lo tanto, el pecado es temporal, pero el pecado es indeseable. Tienes que ver esta naturaleza pecaminosa como algo indeseable para ti, algo que tenemos que aborrecer y a la vez algo que es solamente temporal. Gálatas 4:9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Vean cómo describe Pablo esto, las cosas que son débiles, inútiles y elementales. ¿Cómo es que quisiéramos volver a estar allí? No quisiéramos volver a estar allí. Entonces, por un lado, yo quiero madurar, yo quiero ser mejor creyente, yo quiero obedecer a Dios, pero no puedo. Número 2, el pecado nos lleva a hacer lo malo. Versos 17 y 20 que ya leímos. El adverbio que se presenta ahí al empezar el verso 17, ya no, significa un cambio completo y permanente. Pablo dice, ya no, comunicando esa realidad del creyente, ya no lo puedo hacer. Lo cual descarta que el pasaje esté hablando de un incrédulo, porque un incrédulo no pudiera decir, ya no. Está dominado por la carne, está dominado por el pecado. Así que Pablo reconoce que el pecado lo ha acompañado desde siempre, por lo que no se puede referir a su nueva identidad en Cristo, sino al pecado de su carne, lo que algunos teólogos identifican como el pecado remanente, el pecado que mora en nosotros. No salió cuando creíste en el Señor. A lo mejor dejaste de ser borracho, a lo mejor dejaste de ser infiel con tu esposa, a lo mejor dejaste de mentir. Pecados
que emanan de nuestro pecado original al interior. Esos se debieron haber ido. Totalmente. Lo que no se fue la naturaleza pecaminosa que te va a invitar a pecar, que te va a tentar a pecar hasta que estemos delante del Señor. El nuevo yo, la nueva realidad, la nueva identidad que tú y yo tenemos en Cristo, ya no aprueba el pecado. Ahora, esa nueva identidad se opone a los dictados de la carne. Cuando tu carne te dice haz esto, tú dices no porque la ley dice esto. No porque el Señor dice esto. No porque ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Lo ves? Pero eso no significa que tu carne no deja de tentarte al pecado. Ese pecado que mora en nosotros va a traer culpabilidad en nuestra batalla interna cuando fracases. Por eso dije hace unos minutos que el pecado practicado de esta manera puede llevar al creyente a frustración. Pero lo que debemos entender es que Pablo no está eludiendo las responsabilidades personales que todos nosotros como creyentes tenemos de resistir el pecado y de hacer lo que es correcto. Pero yo creo que Pablo nos invita a pensar en esto y va caminando en su pasaje y va desempacando en su pasaje lo que él va a comunicar al final. El hombre no es un buen rival del pecado. El hombre no es un buen rival del pecado, pero el Espíritu Santo sí. Romanos 8. Observa cómo Pablo está preparando todo el ambiente que Romanos 8 necesita para comunicar las victorias y las grandezas de la vida en el Espíritu y de la doctrina del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Romanos 8:1. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que viven según el Espíritu Santo y no conforme a la ley. ¿Lo ven? Ya no hay condenación, pero debes vivir en el Espíritu y no en la ley. Pero Pablo está poniendo el telón negro para que cuando el escenario de Romanos 8 se presente, la gloria del Espíritu Santo brille sobre ese telón negro de una manera maravillosa. Entonces, hermanos, tú y yo, como rivales de nuestro propio pecado, no somos los mejores rivales. Pero el Espíritu Santo sí. Por eso es que Pablo va a decir, ya no andamos según la carne, ya no militamos según la carne, pero ahora andamos en el Espíritu Santo. Vean qué maravilloso es eso. Bueno, eso nos lleva al verso 21 y 23 y nos va a permitir entender las dos leyes. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Hermanos, un pecador no se deleita en la ley de Dios. Alguien que no conoce a Dios no se va a deleitar en la ley de Dios. Así que este hombre es un creyente, se deleita en la ley de Dios. Verso 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. La palabra ley que Pablo ha venido utilizando a lo largo de los romanos es la palabra nomos. Esa palabra ley, en su mayoría nomos, comunica la ley moral de Dios. Casi hemos estado hablando de ella en todos los capítulos anteriores. Pero en cuanto se introduce el término pecado aquí, la ley de Dios, nomos, y luego la ley del pecado,
La mejor traducción para ley del pecado es principio. No ley. Principio. Entonces, la ley de Dios que mora en mi mente porque yo la he leído, porque yo la he escuchado, porque yo la he meditado, porque yo la he memorizado, está en mi mente. Esa ley está en mi mente. Pero hay otro principio, hay otro poder que está operando en mi carne, que tiene que ver con el pecado que ha estado allí desde que nací. Ese es un poder, ese es un principio que se va a oponer a la nueva ley que está en mí. El creyente se deleita en la ley y ve otro principio operando en él. Véanlo claramente aquí. Este es un hombre que se deleita en la ley, pero llega a entender que hay otro principio o que hay otro poder que lo está impulsando a pecar. Es como cuando dices, quiero empezar a memorizar Biblia. Y muchos son bien valientes cuando empiezan a memorizar Biblia. Y dicen, no, si voy a memorizar Biblia, vamos a empezar bien. Voy a memorizar el Salmo 119, el capítulo más largo de todas las Escrituras. 174, 75 versos. Bueno, tú eres de esos, bien valientes. ¿Quieres empezar por el capítulo más largo? No, por Dios es amor. Tu espíritu quiere. Pero cuando vas en el verso 2, dices, no, es que está muy largo. Y te empiezas a quejar. ¿Ven cómo somos? Dices, voy a alabar al Señor. Pero tu alabanza se convierte en quejalabanza. Ay, Señor, me duele la pierna. Ay, Señor, me duele la muela. Bueno, ¿ibas a alabar o te ibas a quejar? Mi espíritu quiere, pero mi carne se sigue oponiendo y se sigue resistiendo. Y Pablo está dándonos esta realidad que él mismo está experimentando. El deseo de Pablo es servir al Señor con la mente de su interior, con la mente nueva que ha recibido. Esta mente que recibimos cuando somos salvos, pero ese cuerpo que ha estado allí mucho tiempo sin el señorío de Cristo se va a resistir. El creyente tiene la voluntad de agradar al Señor. Tiene la voluntad de agradar al Señor, pero todavía no tiene la capacidad si ese creyente no depende del Espíritu Santo. Sé que tengo que tener paz, pero ¿por qué no la tengo? Sé que el Señor tiene que ser mi gozo en medio de las pruebas y de las dificultades, pero ¿por qué no me gozo cuando estoy en pruebas y dificultades? Sé que tengo que aprender a ser paciente y a esperar en el Señor, pero ¿por qué no estoy allí? Hermano, no estás ahí porque no estás dependiendo del Espíritu Santo. Así que lo que tenemos aquí es lo que se ha llamado la dicotomía de Pablo. La dicotomía de Pablo se va a explicar, no en este pasaje totalmente, pero en otros pasajes del Nuevo Testamento, hablando del hombre interior y el hombre exterior. Entonces, a la luz de este pasaje, todos nosotros tenemos una mente interior, una mente externa, y eso Pablo lo va a explicar en otras cartas, hablando del hombre exterior y del hombre interior. Pablo va a llegar a los Corintios y va a decir que el hombre exterior se está desgastando. ¿Cómo sé que el hombre exterior se está desgastando? Un montón de cosas. Dolores nuevos, canas nuevas, poco cabello. Los huesos que no sabía que existían me comienzan a decir, aquí estoy. Antes dormía más, ahora duermo menos. Antes dormía menos, ahora duermo más. Antes comía de todo, pero ahora como algo que no debía haber comido y mi estómago está ahí para decirme, no me gustó. Tu cuerpo se está desgastando, mi cuerpo se está desgastando. Así es, ¿no?
Sin embargo, Pablo va a decir a los corintios, mientras mi cuerpo exterior se está desgastando, mi hombre interior se está, ¿qué? Renovando. Entonces, en términos paulinos, esta dicotomía se explica de esa manera. Hay un hombre exterior, hay un hombre interior, pero Pablo no es un dualista, sino que está hablando de la mente en el interior del creyente y del cuerpo de muerte que ha estado allí desde su nacimiento y sigue desgastándose con el paso de los años. Bueno, posiblemente antes te juntabas para platicar de algo con alguien y tus últimas conversaciones son: ¿cuándo viste al doctor? ¿Qué medicamento usas? ¿Qué dieta sigues? Comunica eso. Entonces, el creyente debe asimilar estas dos leyes para abordar su lucha contra el pecado. Debe entender que el hombre exterior está allí presente, es tu cuerpo, ha estado allí desde que naciste. Tu hombre interior nació en el momento que creíste, que la gracia de Dios te alcanzó, que la misericordia de Dios te alcanzó. Es un hombre nuevo, se está renovando por la ley de Dios. Y esa batalla se va a presentar entre el hombre nuevo, entre el hombre exterior y entre el hombre interior, y va a estar ahí hasta que estemos delante del Señor. Entonces, en su interior, este hombre quiere deleitarse en la verdad de Dios. En su interior. Quiere encontrar deleite en la verdad de Dios. Este es un hombre justificado, que está siendo santificado, que ya no se alinea al pecado, sino que está obedeciendo la ley de Dios. Está obedeciendo la ley de Dios. En su exterior, el mismo hombre, no es otro, el mismo hombre está reconociendo que el cuerpo es el instrumento del pecado y la muerte. Entonces aquí está la guerra. La guerra se da en el plano de obedecer o desobedecer. La buena ley de Dios está en guerra contra la ley del pecado. La buena ley de Dios. Entonces tienes que depender de la ley de Dios. Tienes que confiar en la ley de Dios. Tienes que levantar tu bandera blanca con Dios y decir: ya lo entendí. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva. ¿Cuándo se renueva? De día en día. O cada día. Efesios 3:16. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Observa que Pablo no está diciendo que seamos fortalecidos en nuestro hombre exterior. No, Pablo está diciendo: oro al Señor que tu hombre interior sea fortalecido. Entonces, Pablo entiende que el hombre interior debe ser fortalecido. Tu hombre interior y mi hombre interior debe ser fortalecido por el Señor. Y llegamos al final, versos 24-25, para tratar de entender la conclusión de nuestra lucha. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Observe que en este pasaje hay dos gritos, no solamente uno. Hay dos gritos. Hay dos gritos, hay dos clamores que están saliendo del corazón de Pablo y que deben salir de nuestro corazón cuando entendemos la batalla que enfrentamos. Grito número 1, miserable de mí. Ese era el mejor momento de la mañana para decir amén, porque eso comunica nuestra realidad. ¿Cuándo uno puede estar delante del Señor y decir: aquí estoy, soy santo, soy glorioso, soy perfecto? No, somos miserables.
Y cuando lo entendemos a la luz de la batalla que enfrentamos, entonces vamos a poder dar el segundo grito: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Si no podemos reconocer nuestra miseria, entonces no vamos a poder reconocer y dar gracias a Jesucristo, que fue el enviado del Padre. ¿A qué vino Jesús? ¿Acaso vino a los sanos? No, vino a los enfermos. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino realmente a levantar miserables. Y no estoy haciendo promoción a la novela, pero somos los miserables de Dios. Somos los miserables de Dios. Tenemos que entender a la luz del Evangelio que la miseria de espíritu comunica esto: quiero adorarte, quiero agradarte, quiero obedecerte, quiero servirte, pero no he llegado. No he llegado, Señor, a donde tú quieres que esté. Observa que nuestra era se caracteriza por una generación narcisista, ególatra, que piensa en sí mismo. ¿Cómo te puedo explicar esto o cómo te puedo ayudar a entenderlo? Tan solo si abrieras tu celular, no es ahorita, de hecho si lo tienes abierto, ciérralo, pero tan solo si abrieras tu celular y entraras a cualquier red social que uses, tú encontrarías un culto a la egolatría y al hedonismo de nuestros días. Aquí estoy desayunando para la gloria de Dios. Sí, hermano, pero no le tomes la foto al restaurante, a la imagen del restaurante donde estás, porque lo que estás comunicando es que estás pagando 350 pesos por tu desayuno. Y eso comunica egolatría. ¿Lo ven? Y así, más o menos, vamos y vamos caminando. Y vamos viendo cómo nos vemos. No tienes que ser tan profundo para darte cuenta. En las redes sociales lo entiendes rápidamente. Sin hacer una búsqueda muy exhaustiva, tenemos un diagnóstico claro de dónde estamos parados. Esta sociedad está tan preocupada por la autoestima, el valor propio, nuestras necesidades psicológicas, aquello que demandamos, y si no lo tenemos, estás en un serio problema. Hoy los predicadores y pastores que ceden a la cultura han perdido la capacidad de declarar la verdad bíblica, de aconsejar o de exhortar con la palabra de Dios por temor de ofender a una oveja o perderlas. Gracias a Dios, no lo digo yo, lo dice Pablo, pero aquí es muy claro. Somos miserables cuando tenemos la ley y no la obedecemos. Déjame ayudarte a entender ese pasaje en su original. Talaiporos ego antropos sería la expresión griega para hablar de esto. Significa afligido, miserable, en una condición angustiada, abatido por la tensión continua y dejando a una persona literalmente llena de callos. Miserable describe un estado muy infeliz o desafortunado en circunstancias pobres o lamentables. Era una expresión utilizada en el drama griego pagano para expresar desgracia y aflicción trágica. Miserable por el agotamiento del trabajo arduo. Así que Pablo está completamente agotado, completamente se siente miserable debido a su esfuerzo infructuoso por agradar a Dios bajo el principio de la ley. Entonces, hermanos, cada vez que la palabra te dice que debes hacer algo, pero no lo has hecho, tienes que venir a Romanos 7:24 y decirle al Señor: miserable de mí, ¿quién me puede libertar? Porque eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No logro cumplir la ley de Dios y eso me lleva a un estado miserable.
Entonces, el grito de miserable de mí realmente comunica que el hombre está atrapado entre la nueva y la vieja naturaleza. Lo que tú tienes aquí es un hombre atrapado. Quiero servirte, Señor, pero no puedo. Quiero honrarte con mi nueva mente, pero mi mente pasada me dice que no lo haga. El doctor Lutero decía de este pasaje, santo y pecador a la vez. Barrett dice de este pasaje, la fuente de la miseria de Pablo es clara. A través del pecado, la palabra de Dios en la ley se ha convertido no en un consuelo, sino en una acusación. El hombre necesita liberación, necesita una nueva creación. Sí, pero todavía no estamos en esa nueva creación. Todavía no hemos llegado a esa nueva creación y mientras no lleguemos, muchas veces nuestra condición será una condición de miseria espiritual. Por lo tanto, un verdadero creyente percibe su propia pecaminosidad. No echa a volar las campanas. No toca los platillos. No hace gran estruendo, porque reconoce que esta naturaleza pecaminosa que mora dentro de sí mismo lo sigue dominando en algunas ocasiones para hacerlo pecar. El grito de Pablo nos recuerda a Isaías en su visión de Isaías capítulo 6, esa visión angelical, cuando Isaías está reconociendo, soy un pecador. El grito de Pablo nos recuerda a Pedro que después de caminar sobre el agua y ver lo que Jesús hace, le dice a Jesús, apártate de mí, soy un pecador. El grito miserable de mí nos debe identificar como personas que debemos declarar nuestra bancarrota espiritual delante del Señor. Creo que todos hemos odiado el pecado, pero más de una vez el pecado nos ha vencido. Creo que hemos amado o intentado amar la santidad y anhelar ser perfecto delante de Dios, pero no la hemos experimentado plenamente. Creo que en verdad algunos aquí son hijos de Dios, pero nuestras vidas se encuentran llenas de altibajos y a veces más altos que bajos. Cometemos pecados y los confesamos, pero a la vuelta de la esquina estamos otra vez pecando donde mismo. De tal forma que debemos decir, tú no estás obteniendo victoria sobre este pecado en lo particular. Dice Leon Morris, vale la pena recordar que los grandes santos de todos los tiempos no suelen decir, qué bueno soy. Más bien tienden a lamentarse de su pecaminosidad. Hermano, permíteme ayudarte al cierre de este mensaje. Como cristianos, no encontramos respuestas en nosotros mismos. Como cristiano, no encontramos respuesta dentro de nosotros mismos. No pierdas el tiempo buscando en tu interior, porque tu interior está contaminado por pecado. Nuestro ego nunca puede ser la medicina para nuestro gran mal. Pero Dios nos ha dado su bendita ley fuera de nosotros y nos ha dado a Jesucristo y nos ha dado a su Espíritu Santo para encontrar respuesta a nuestros grandes problemas. Cuando yo escucho a alguien aconsejar diciendo, cabe dentro de sí mismo, yo digo, este no sabe lo que está aconsejando. Si esta persona cava dentro de sí mismo, lo único que va a encontrar es Génesis 3. El pecado que mora dentro de sí. Y el pecado no es nuestro aliado para vencer el pecado. Es como aquello que dijeron de Jesús, ¿no? Cuando lo vieron liberar demonios. Por Belcebú está liberando demonios. Es antagónico.
Nunca vas a poder vencer tu propia carne cavando en tu propia carne. Pero gracias a Dios por Jesucristo, dice Pablo, porque es a través de Él que encontramos victoria. Escucha el grito del salmista en el Salmo 130. De lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, oye mi voz. Es un grito, es un clamor. Está entre dos signos de exclamación, ¿no es así? Comunica esta acción de clamor. Ahora, mi hermano, permíteme decirte algo. Dios no está sordo. Entonces, ¿por qué el salmista exclama? ¿Por qué el grito de Pablo, miserable de mí, está delante del Señor? Permíteme darte mi interpretación de eso. Dios no está sordo, pero mi hombre interior necesita reconocer su miseria. El sordo no es Dios, los sordos somos nosotros. ¿Por qué grito, Señor, nuevamente he pecado contra ti? Dios lo sabe. Pero mi espíritu necesita recordarse de esta miseria y necesita invitar a todo su ser a estar delante del Señor, reconociendo, solo tú puedes librarme. Entonces Pablo va a decir, Él nos librará. Una expresión que en el original significa, Él nos rescatará del peligro. Aquí se alude a un soldado sacando a un compañero de milicia que ha caído en el campo de batalla. Entonces el grito de Pablo al decir, Él nos librará, el grito de Pablo está comunicando, yo he estado tirado en medio del campo en la batalla y el Señor ha venido y me ha librado, me ha sacado del peligro, me ha sacado del campo minado. ¿De qué necesita Pablo que lo saque o que lo libre? De su propio cuerpo de muerte, tous matos, la condición humana no redimida. Esta liberación será un día de manera total en la resurrección, cuando se nos otorguen cuerpos glorificados. Pero mientras eso llega, mientras esa liberación se dé de manera completa, nosotros vamos a necesitar que muchas veces el Señor extienda su mano sobre nosotros y nos saque del campo minado donde hemos caído. Observa esto, el soldado puede caer en la batalla y puede ser librado. Puede ser librado. Este no es un traidor del ejército. Este no es alguien que se pasó al campo enemigo para ahora ser nuestro adversario, nuestro enemigo. Este es alguien que está tirado en el campo. Necesita la ayuda de Dios para ser librado. Romanos 8:23. Y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos. ¿Dónde gemimos? En nuestro interior, en el hombre interior. El hombre exterior nunca va a gemir por Dios. El hombre exterior va a buscar al compadre, va a buscar al banco, va a buscar al amigo, va a buscar de dónde pueda venir su socorro. Pero el hombre interior sabe que tiene que gemir delante del Señor, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Nuevamente, eso apunta al día final en el que nuestro cuerpo será transformado finalmente. El segundo grito para terminar, gracias a Dios por Jesucristo. Aquí se anticipa la victoria de la nueva naturaleza. Es Cristo, por el poder del Espíritu Santo, que hace frente a nuestro pecado. Pablo va a decir tremendas cosas en el capítulo 8 del Espíritu Santo, y una de esas cosas que va a decir es que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros. Entonces, hermanos, no hay triunfalismo en Pablo. No hay nada de lo que Pablo puede jactarse, no hay nada de lo que Pablo puede decir, yo lo logré, yo lo hice. No hay yo, no hay yo, no hay yo.
Pero Pablo comunica algo, su miseria espiritual. Comunica que toda su dependencia está en el amado Hijo de Dios. Así que espero que esto pueda servirte a tu batalla contra tu propio pecado. Pablo está profundamente en contacto con su carne y a la par con el único que puede librarlo de la influencia de esta carne. En su carne está ligado o está en contacto permanente con su propia naturaleza. Pero a la vez, en su nuevo hombre, él sabe que solo Cristo puede librarlo. Observa si esto te puede identificar a ti. A veces el poder del pecado en nuestro interior se hace fuerte, demasiado fuerte. Al parecer, para que lo soportemos, pero Jesús dice, mírame. Yo rompí el poder del pecado, así que no te desesperes. La carne dice, haz lo que harías. Simplemente sé lo que serías. Pero Cristo dice, haz lo correcto y verdadero si quieres ser como yo. ¿No has estado allí alguna vez? Yo creo que todos hemos estado allí alguna vez. Posiblemente ahora mientras yo estoy predicando o estoy cerrando o en alguno de los minutos anteriores, tú has estado diciendo, esto no me gusta. Esto no le agrada a mi carne. Me equivoqué de domingo. Porque nuestra carne siempre se va a oponer a la ley de Dios. Entonces, la lucha en nuestra vida contra nosotros mismos es normal de este lado del cielo. La lucha contra nosotros mismos es normal de este lado del cielo. El día que tú dejes de luchar contra tu propia carne, entonces preocúpate. Tu carne se va a oponer, tu carne se va a resistir, tu carne te va a dar 1000 razones para no obedecer la santa palabra de Dios. Y eso no comunica que algo está mal. Eso comunica que tú estás en el punto que Pablo estaba al escribir Romanos 7. Estás en la batalla, estás peleando. Nuestra nueva naturaleza no permite que el pecado se desplace como lo hacía anteriormente. Nuestra nueva naturaleza no permite que el pecado esté en una fiesta permanente o continua. Pero a veces vamos a escuchar la música y los truenos en el cielo y nuestra carne va a sentirse motivada nuevamente. Pero la ley de Dios va a poner un freno en nosotros mismos. Hermanos, no neguemos la realidad del carácter del pecado. Odia el pecado como la Biblia te dice que debes hacerlo. Aborrece la desobediencia delante del Señor, pero eso no es suficiente. Corre a Cristo, quien solamente nos puede librar de nosotros mismos. Los hermanos puritanos tenían una sentencia en el día que ellos ministraron al Señor y ministraron a sus congregaciones. Por cada mirada que demos a nuestro pecado, mira 10 veces a Cristo. Cada vez que tu pecado otra vez te lleva a fracasar, no seas autoindulgente, no te victimices, no pienses que tú eres el centro de todo. Corre a Cristo y míralo por 10 veces. No dejes de contemplar a Jesús. Este puede ser no el mejor eslogan,
pero sí es un buen eslogan al cerrar el mensaje. Somos parte de una comunidad de miserables que por la gracia de Dios tenemos un Redentor maravilloso. En esa comunidad de miserables podemos perder y queremos perder aquello que nunca deberíamos recuperar y entonces encontrarnos con Cristo, a quien no queremos perder jamás. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Puedes decir eso allí donde estás? Gracias a Dios por Jesucristo. Oremos. Señor, estamos delante de ti esta mañana reconociendo que tú eres un Dios, como hemos leído aquí, bueno, justo, santo y espiritual. Porque todo lo que se dice aquí de la ley realmente comunica tu carácter, realmente comunica tu belleza, realmente comunica la esencia de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, esta mañana, delante de ti, podemos decirte gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando podemos reconocer nuestra miseria por la belleza del Evangelio brillando en nuestro corazón, aun cuando podemos hacer eso, es más grato y es más grande adorarte y exaltarte a ti por lo que tú has hecho. Gracias sean dadas a Dios, el victorioso Señor, el victorioso Rey. Señor, danos una visión adecuada de nuestra batalla contra nuestro propio pecado. Haznos entender que este pecado que mora en nosotros va a oponerse, va a presentar una batalla frontal, nos va a llenar de razonamientos, nos va a llenar de lógica humana, nos va a llenar de sentimientos y de un entendimiento que no honra tu palabra. Pero entonces permítenos levantarnos delante de ti y reconocer tus bondades y tus verdades en medio de nuestro corazón. Señor, cuando esta cultura y este mundo nos impulsan al humanismo, al hedonismo, a la autopromoción, cuando todo eso sucede, cuando todo eso está pasando alrededor de nuestras vidas, danos una visión bíblica de esto. Danos una visión paulina de esto y permítenos reconocer nuestra miseria en nuestra batalla contra el pecado. Que sigamos teniendo hambre y sed de justicia. Que sigamos por la misericordia y la bondad de Dios reconociendo tu poder y tu gracia en medio de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor.